Muy buenos días. De parte del proyecto de pagos basados en resultados y de la Secretaría de la Estrategia Nacional Red Más, les damos la bienvenida. Mi nombre es Stephanie Madrigal y colaboro para el proyecto de pagos basados en resultados en la gestión, en el área de gestión de conocimiento y fortalecimiento de capacidades. Tengo el agrado de presentarles hoy a Yanori Rojas, a Cindy Vargas y a la directora de la Estrategia Nacional Red, María Elena Herrera, que nos van a estar compartiendo un diálogo para reflexionar nuestros discursos y actitudes hacia las personas indígenas y que muchas veces pensamos que no las revisamos a fondo, pero pueden haber acciones, comportamientos y actitudes de nuestra parte que son más adecuadas. Sin más por este momento, les dejo con Yanori Rojas, que es una mujer indígena boruca, antropóloga, estudiante de planificación económica y social estudiante de planificación económica y social. Es titulada como experta en pueblos indígenas, derechos humanos y cooperación internacional para la Universidad Carlos III de Madrid, España. Está titulada también en un diplomado de liderazgo para mujeres indígenas por la UNAM en México. Tiene un título en política y sexualidad por el Instituto Latinoamericano de Sexualidad y Política en México y es consultora del Sistema de las Naciones Unidas. Cindy Vargas es una mujer indígena del pueblo Broran, es estudiante de recursos naturales en la UNED y es gestora local indígena. Les doy el pase con María Elena Herrera, que va a dar las palabras de apertura oficial de la sesión de hoy. María Elena, ¿estás por ahí? Sí, aquí estoy. Muchas gracias. Buenos días. No sé si mi cámara se ve. Ya, bueno. Para la Estrategia Nacional Red y el Gobierno de Costa Rica es muy importante esta serie de capacitaciones que estamos dando en el marco de un proyecto gestionado por la estrategia, el proyecto de pago basado en resultados, en donde toda esta serie de capacitaciones se vuelven un espacio de diálogo e intercambio con las personas acerca de cómo nos hemos acercado poco a poco a este tipo de poblaciones de forma respetuosa y de forma pertinente. Abrir estos espacios nos permite reconocer que los pueblos indígenas tienen identidades, tienen derechos, tienen territorios y tienen recursos naturales que son basados en toda su cosmovisión y respeto, sobre los cuales esta estrategia promueve una serie de acciones y que desde el 2008 que iniciamos este proceso con ellos, hemos sido respetuosos y hemos abordado metodológicamente las acciones en los territorios precisamente para cumplir con sus necesidades y con sus esquemas internos de trabajo. Es importante considerar que este reconocimiento debemos construirlo de la mano de un profundo respeto y sensibilidad en sus creencias y formas de vida, y ver el mundo principalmente como ellos lo ven alrededor de la naturaleza, y que por eso estas comunidades han logrado por años mantener estas áreas de manera integral en su convivencia y en su diario vivir. Desde la Estrategia Nacional Red nos motiva el hecho de que desde el 2013 venimos formulando una serie de acciones para que ellos puedan participar en la estrategia y siendo el gobierno respetuoso de sus acciones. Estamos en un proceso de construcción de planes internos para llevar adelante los procesos en los territorios, que nos va a permitir priorizar desde sus estructuras internas hasta las acciones en campo que van a realizar. Este espacio nos amplía el panorama desde el cual nos acercamos y abordamos el trabajo con ellos y nos da la intención para crear actitudes y discursos más respetuosos de sus identidades. Es una bonita experiencia, es una serie de acciones que el proyecto ha programado para ampliar los conocimientos de la población, los cuales nos sentimos sumamente satisfactorios.
Esperamos que sea de mucho provecho para ustedes y que tengan una jornada bastante interesante y de conocimiento el día de hoy. Yo le voy a dar el pase a la compañera Stephanie, que les va a decir y les va a repasar la agenda y las acciones que desarrollamos en el proceso de la presentación. Buenos días y muchas gracias. Muchas gracias, María Elena. Sí, ahorita voy a refrescar un poco las normas que ya muchos conocemos acerca de la convivencia virtual y también una parte muy importante para nosotros que es que logren renombrar sus usuarios en Zoom. Sería esta parte. Ay. Entonces, si pueden ver acá, a la par del nombre de cada uno de ustedes, cada una de ustedes, tienen 3 puntitos y en esos 3 puntitos pueden seleccionar la parte de renombrarse. Ahí nos gustaría que ustedes puedan colocar el nombre completo y la institución, la organización o el territorio desde el cual nos están acompañando. También, por otra parte, les pediría que durante la sesión puedan apagar sus micrófonos y cámaras para no consumir tantos datos del ancho de banda de Internet. Al final, tal vez sí podamos compartir, abrir los micrófonos para que hagan sus preguntas, sus comentarios, pero durante la sesión sí les pediríamos que silencien micrófonos y apaguen cámaras por el consumo de datos. Lo otro que les quería compartir es la agenda. Bueno, damos inicio con las palabras de María Elena, ¿verdad? Una breve presentación de mi parte y luego empezamos directamente con Yanori y con Cindy con el tema de consideraciones generales para el respeto de la identidad cultural en pueblos indígenas. Después de esto, vamos a dar un espacio de preguntas y al final las palabras de cierre a cargo de la coordinadora del proyecto Pagos Basados en Resultados, que es Maure Ballestero. Entonces, ese sería el breve repaso que yo les quería hacer de las normas y la agenda y quedan en manos de Yanori y Cindy. Adelante. Buenos días, Calva Caborén, para los compañeros que veo, Borucas conectándose por acá. Voy a proceder a compartir pantalla. Yanori, estás muteada. No me está dejando compartir voz cuando proyecto. Denme un momento, por favor. Yo puedo ver la presentación. No sé si quieren confirmar las demás personas que están viendo la presentación. Sí, señora. Ajá. Sí, se ve la Sí, presentación. se logra ver. Ok. Sí, perfecto. No me está dejando compartir, tengo problemas con esa parte. Yanori, nosotros sí podemos ver. No sé si es que hay algún problema en que cuando usted... Sí se proyecta, pero no puedo hablar, digamos, no se escucha la voz. Ok, dame un momento, entonces yo comparto la presentación. Perfecto, gracias.
Sería acá, ¿verdad? Exacto. Muchísimas gracias, Esther. Bueno, disculpas por las cuestiones técnicas que a veces salen, ¿verdad? Cuando estamos en estos espacios virtuales. Agradecerle a cada uno, a cada una de ustedes que se suma hoy a esta capacitación, a esta charla. De parte mía y de Cindy Vargas, que es la compañera con la que vamos a estar también compartiendo mesa hoy, es un honor poder estar en este espacio. Y creo que precisamente uno de los puntos de los que conversábamos cuando estábamos dándole forma a este espacio es que queríamos que fuera más un intercambio y un espacio de diálogo. Como nos gustaría también que fueran la relación cuando trabajamos precisamente con territorios indígenas y cuando en especial pues llegamos a hacer alguna acción o implementar alguna acción con pueblos indígenas. Quisimos colocar esta cita al inicio porque a lo largo de la presentación van a ver no solo algunas consideraciones o principios, digamos, que deberíamos tener al momento del trabajo con territorios indígenas, sino también que este espacio está prestado para hablar un poco de todo lo relacionado a bosques y la visión de los pueblos indígenas alrededor de su entorno y su territorio. Queríamos iniciar por eso con esta cita que leo textualmente. El bosque es nuestra casa, es el lugar donde nos encontramos, donde encontramos salud, recursos y donde viven personajes que nos cuidan y nos establecen reglas de cómo utilizarlos. Los animales y las plantas no tienen dueño individual como en la racionalidad de otras sociedades. Esta fue una cita que extraemos de un material que había generado el Sistema de Naciones Unidas en compañía, ¿verdad?, del pueblo bribri, y que creo que refleja muy bien también lo que vamos a platicar hoy de cómo la visión de los territorios indígenas entre sí es diferente y también se enfrentan a otras racionalidades, digamos, y a otras formas de pensar, y los impactos que tiene esto también dentro de los territorios. Siguiente. Gracias, Esther. Le doy el pase a la compañera Cindy para que pueda. Buenos días, un saludo a todas y a todos. Muchas gracias por el espacio. Bueno, creo que es una primera experiencia y vamos a tratar de dar un aporte desde el territorio de Ororán, a donde me encuentro ahorita. Como mencionó la compañera Yanori, la intención es generar un espacio participativo. Para ello vamos a generar una serie de preguntas que quisiéramos, creo que son como básicas e importantes para poder conocer un poco de los pueblos indígenas en Costa Rica y que cualquier persona debería de conocer. Entonces, estas preguntas que vamos a ir presentando o realizando se pueden responder en el chat para que la compañera las pueda leer, Stephanie. Entonces, la primera pregunta es, ¿cuánto es el porcentaje de personas indígenas en el país? Si gustan, pueden ir colocando sus respuestas en el chat y puedo ir dándoles lectura, ya que Steph está compartiendo. Tenemos varias reacciones. Don Francisco dice un 37%, Margarita 30%, Jorge Col 2.4%, Rafa un 2%. Si gusta, das clic en el siguiente, Stephanie, para ver los resultados. Para ver el resultado de... Es un 2.4%, efectivamente.
Sí, según el INEC en el 2011, ¿verdad? Puede ser que la cifra haya cambiado, pero bueno, seguimos con las preguntas en la siguiente. ¿Cuántos pueblos indígenas existen en Costa Rica? Ok, tenemos varias reflexiones. Helen Rojas, 8. Crisley Zamora, 8. Margarita, 8 territorios, menciona Margarita. Karen Castro, 8. Diego Cordero, 8. Isaac Rojas, 8 en 24 territorios. Cristina Vindas, 8. Marlon Mejía, en Costa Rica hay 8 pueblos indígenas. Y Margarita señala una pregunta de una vez. ¿Cuál es la diferencia entre territorios y pueblos? Bueno, efectivamente 8. Están los Noves, los Bruncas, los Malecos, los Broran, a la que pertenezco, los compañeros Bribris, los Cabecas, los Huetares y los Chorotegas. Continuamos con la otra. ¿Cuántos territorios indígenas existen en Costa Rica? Marlon, Diego, Valerie y Guillermo coinciden en que son 24 territorios indígenas. Perfecto, 24 territorios. Crisley Zamora menciona que 23. Uh-huh. ...24 territorios y bueno, hay un dato también que me gustaría compartirles, es que en procesos consultivos o de toma de acuerdos, los 24 territorios, siempre hablamos de regiones, entonces decimos, bueno, la región norte, la región atlántica, la del Pacífico Central, es donde está Buenos Aires, los 5 territorios que están en Buenos Aires, incluyendo Pérez Celedón, Chinapichá, y los territorios noves que están más al sur-sur. Entonces, cuando escuchen en alguna ocasión que por bloques o por regiones, es que nos estamos dividiendo por grupos o por pueblos en distintas regiones del país. Seguimos con las preguntas. ¿Cuál es el territorio indígena que tiene mayor cantidad de tierra en manos de personas no indígenas? Dos reacciones, la primera es Kekoldu, y la segunda es Jorge Col, con territorio indígena Cabecar de Chinaquichá. ¿Y cuál sería el porcentaje en manos de personas no indígenas en ese territorio?
Jorge Cole menciona que solo el 1% en manos de personas indígenas, creo, y la otra persona menciona que es un 95% en manos de no indígenas en Quecolí, en este caso. Sí, en este caso, el territorio que tiene menos tierras en manos de personas indígenas es Chinaquichá, y tiene un alrededor de 97% está en manos de poseedores no indígenas. Creo que otro territorio, para dar más datos, que tiene una situación muy parecida es Terra, que tiene alrededor de un 75% en manos de personas no indígenas. Continuamos con las preguntas. Esta pregunta quisimos también lanzarla porque alrededor de casi un 50% de la población total indígena, ¿verdad? Pues son mujeres. Pero entonces también queremos conocer, desde sus conocimientos, ¿cuál creen ustedes que es el porcentaje de mujeres productoras en territorios indígenas? Pueden enviar cualquier número. Bueno, alrededor del 32.7, según el Censo Agropecuario del 2014 del INEC, pues es el porcentaje de mujeres productoras en territorios indígenas. Y aquí hay un punto interesante que destaca muchísimo en este porcentaje, el actuar y las acciones de mujeres indígenas cabécares, precisamente en Chinaquichá, que es de los territorios que menos tierra tiene. Entonces, eso también nos señala, ¿verdad?, cuáles son pues estas diferentes motivaciones que tienen las mujeres, ¿verdad?, y que van mucho a la cosecha de productos para bienestar colectivo de diferentes familias del territorio, y que al final generan acciones de resiliencia, ¿verdad?, incluso no teniendo tierra en comparación a otros territorios, o teniendo también la problemática de saneamiento de tierra. Ciertamente, Gabriela, también podemos decir que podría haber aumentado. Este censo es del 2014, ¿verdad? Y es por lo menos el último censo que hemos registrado, pero esperamos, igual que en los datos del INEC, ver cuál serían los nuevos, ¿verdad?, los nuevos números con el censo a realizarse, ¿verdad?, este año. La siguiente pregunta. ¿Qué porcentaje de personas indígenas cuentan con seguro social? Desde sus conocimientos, ¿cuál sería un número, un porcentaje, digamos, de personas indígenas que cuentan con seguro social? Un 50%, mencionan por acá. Esther, tal vez podemos ir mostrando los resultados. Un 73.1%, es un porcentaje alto, como pueden ver. Pero ahí hay un aspecto interesante también. El hecho de contar con un seguro social tampoco garantiza, ¿verdad?, que los servicios sean pertinentes culturalmente. Y eso, pues, también tiene que ver con las diferentes identidades, ¿verdad?, y las cosmovisiones de los territorios indígenas. Una mujer cabeca, digamos, tenga una visión, por ejemplo, cuando requiere un acceso a un servicio de salud relacionado con maternidad, por ejemplo, diferente al que requiera una mujer noe, ¿verdad?, en el sur del país.
Y eso también es importante destacarlo aquí, porque el hecho de que tengamos también un número muy alto no quiere decir, ¿verdad?, que la pertenencia cultural pues vaya de la mano. Se han hecho esfuerzos, muchísimos esfuerzos también alrededor del país para poder dotar de centros médicos, de áreas médicas que cumplan con la lógica, ¿verdad?, también de los pueblos indígenas. Pero ciertamente todavía tenemos un rezago y ciertas brechas alrededor del tema de salud, ¿verdad?, y alrededor del tema de derechos humanos. El siguiente, creo que es el último porcentaje. Esto va más que todo por el tema de educación. En el año 2020 se matricularon 15.687 estudiantes en los 24 territorios indígenas en Costa Rica, en todas las modalidades educativas, ¿verdad?, desde preescolar hasta liceos nocturnos, y de ellos aproximadamente un 70% pertenecen a cuáles territorios creen ustedes. Esto es un dato del estado de la educación del año pasado. Entonces, si pueden colocar en el chat cuáles serían posibles territorios los que ustedes creen que pertenece a este 70%, ¿verdad?, de estudiantes matriculados. Podemos mostrar el resultado. Gracias. Muy bien. En el chat vimos Bribri y Cabecar y también Cabecar. Ciertamente son personas, Bribris y Cabecares, quienes constituyen este 70% de la población matriculada, ¿verdad?, que es un porcentaje muy alto y que también tiene en algunos territorios, ¿verdad?, algunas comunidades, una distribución geográfica compleja. Aquí también señalar que la educación primaria, por lo general, según el estado también de la educación en territorios indígenas, se logra concluir la educación primaria. Sin embargo, es en la educación secundaria cuando hay un bache, cuando hay una brecha, ¿verdad?, para poder acceder a la educación superior, ¿verdad? Entonces, ahí podemos ver cómo hay en ciertos ciclos, ¿verdad?, en el tema de educación, pues, cosas a mejorar y aspectos a mejorar. La siguiente, Filmina. Y eso también queríamos colocarla porque va a ser uno de los temas que vamos a tocar más adelante. Queríamos preguntarles, bueno, ¿cuántas personas funcionarias indígenas hay dentro de las instituciones o dentro de las organizaciones donde laboran? También para conocerles un poco más a ustedes y el número de funcionarios o funcionarias indígenas que están dentro de instalaciones, organizaciones, instituciones o entes. Podemos ir adelantando la diapositiva mientras contestan. Podemos colocar la siguiente. Ok, tenemos de respuesta María Fernanda del SINAC, 6 funcionarios que me imagino que están también en áreas de conservación. Alguien más contestó 20% y otra persona colocó un 0. Esto fue como un breve repaso que quisimos hacer para conocer un poco más acerca del contexto de los territorios indígenas en números, pero sí enfatizamos cuando estábamos conversando, Cindy y yo, en que a veces cuando hablamos en números colocamos, ¿verdad?, una realidad, pero que también hay que hablar desde las experiencias.
y en este caso el de las experiencias de 2 mujeres indígenas. Esta parte de contextualización tiene que ver también con que el país ha ratificado diferentes instrumentos internacionales que acuerpan los derechos de territorios indígenas, que muchos de nosotros que estamos aquí los hemos escuchado en alguna ocasión, el convenio 169 sobre pueblos indígenas y tribales, la declaración de los derechos de los pueblos indígenas, incluso otros instrumentos o otros reglamentos que están más a lo interno del país, la ley indígena, por ejemplo, el convenio de diversidad biológica también, y otros estándares internacionales, ¿verdad?, que pues respaldan estos derechos. Pero hay un vacío, ¿verdad?, en que están los reglamentos y se operativizan y se llevan al diálogo, ¿verdad?, con los territorios indígenas, y eso es importante señalarlo si queremos entender que todavía tenemos retos y enfrentamos luchas, digamos, a lo interno para poder validar esos derechos, a lo interno de los territorios. El segundo punto que queríamos tocar es la visión de desarrollo que a veces no coincide con la visión de los territorios indígenas. Muchas veces llegamos a los territorios y decimos, bueno, es que buscamos un desarrollo, bueno, pero ¿qué estamos entendiendo como desarrollo desde ambas partes? Y aquí, tal vez hacer un ejemplo, en algún momento hablábamos de los indicadores que se manejan, ¿verdad?, para la encuesta del INEC, y recuerdo que en un momento una persona indígena nos señaló que cuando había un criterio que señalaba que las paredes, por ejemplo, de las casas estaban en mal estado, las personas del INEC tachaban esa opción, ¿verdad? Y tal vez no se ponían un poco en los zapatos, ¿verdad?, de la persona indígena, pues que vivía en una zona donde hace mucho calor y donde, pues, tradicionalmente las casas son, o las cocinas son, ¿verdad?, abiertas, y que entonces la pobreza se veía desde otro enfoque. Y yo creo que ese también es un punto importante a tratar aquí cuando gestionamos o llevamos a cabo algún proyecto en territorios indígenas, con territorios indígenas. Valorar también esa interculturalidad con la que estamos atravesados, ¿verdad? Tenemos pueblos indígenas, territorios indígenas ubicados tanto en el Caribe Sur, ¿verdad?, como en el otro extremo del país. Los compañeros, compañeras de Cabagra, de Salitre, de Ujarrás, pero también los compañeros de Quencoldi, de Talamanca, Cabecar, o otros territorios ubicados en esta zona, que aunque comparten una línea, tienen también sus particularidades por su historia y por sus contextos, ¿verdad? Yo creo que ahí es importante señalarlo al momento de acercarnos y de leer un poco también acerca de dónde estamos trabajando y con quién vamos a trabajar. Tenemos también un factor de migración. Muchos y muchas de quienes queremos estudiar, queremos acceder a un empleo digno, a veces tenemos que salir de los territorios. Y bueno, yo soy la menor de 11 hermanos y creo que de 11 hermanos, 5 o 6 tuvieron que salir de su casa para poder, de nuestra casa, para poder estudiar y para poder trabajar. Los que logramos estudiar en la educación superior, en universidades públicas, tuvimos que pues salir del área, ¿verdad?, salir de la zona sur para poder estudiar, porque las carreras no estaban ofrecidas en el sector, ¿verdad?, o en el área donde está el territorio. Entonces, ese factor de migración es importante tomarlo en cuenta también dentro de los números estadísticos. En cuanto a economía, hay muchísima producción agrícola. Como vieron, muchas mujeres indígenas emprenden también y están fuertemente enlazadas al tema de la producción agrícola, ya sea desde sus patios o desde pequeños lotes, pequeños terrenos, pues realizan sus actividades, ¿verdad?, agropecuarias. Y bueno, también hay un fuerte enlace al turismo. Yo creo que algunos de los que estamos acá conocemos que el turismo comunitario ha jugado un papel fundamental en territorios como Boruca, ¿verdad?, por ejemplo, también en Maleco, y que también se vieron golpeados por
por algunas crisis como lo fue la pandemia, como la emergencia sanitaria, y todos esos aspectos a veces pues calan y modifican, ¿verdad? Pues los territorios, y eso hay que repensarlo al momento de acercarnos a ellos. También, bueno, analizamos un poco el tema de la brecha significativa que hay en relación a los derechos humanos. Seguimos enfrentando una gran dificultad para accesar a todo lo que mencionó Yanori anteriormente, ¿verdad? A una vivienda digna, a la salud, a la educación, al trabajo. Y esto también se refleja en una situación que podemos ver claramente en Costa Rica, dos pueblos indígenas que ahorita están con medidas cautelares que tienen el pueblo Bribri y el pueblo Ororán. Esto específicamente, ¿verdad? Porque la misma Comisión Internacional de Derechos Humanos establece que, bueno, se violenta el derecho a la gobernanza propia, al tema de la seguridad, ¿verdad? Física, la seguridad del territorio, y que, bueno, se llega a ese tema porque se puede demostrar que a lo largo de los años y durante muchos procesos donde los pueblos han querido no solamente defender el tema de la tierra, sino también esos otros temas, principalmente el de la educación, el tema de la consulta, el consentimiento, han sido también víctimas de procesos violentos, sistemáticos, ¿verdad? De las instituciones también, del mismo Estado, y que se sigue reflejando que hay un gran vacío, ¿verdad? En ese tema del acceso a los derechos humanos. Por otro lado, las mujeres indígenas, ¿verdad? La vinculación que hay con la biodiversidad, con la tierra, con el territorio, con los bosques, todo el uso que se da de forma diaria, constante, ¿verdad? Que las mujeres vemos esos espacios como un todo para subsistencia, alimentación, para la medicina, para la salud mental, para el intercambio, el comercio. Y quizás las mujeres no somos partícipes 100% de esos beneficios quizás o esas discusiones en materia del uso de la tierra y el uso de los bosques, lo que provoca que nosotras seamos las principales afectadas en ese tema, ¿verdad? No podemos tener, además de que ya somos las guardianas de esos espacios, las que les damos uso constante, no tenemos al 100% acceso a discutir en temas que tienen que ver relación con eso y principalmente en el tema de todos los servicios ambientales. Seguimos. Sí, siguiente. Habíamos abierto un espacio de preguntas, pero vamos a dar seguido el espacio para después retomar todas las preguntas juntas. Entonces, Steph, por favor, la siguiente. Igual pueden indicar sus preguntas vía chat, ¿verdad? Y las retomamos al final. Muchísimas gracias. Este es otro tema que quisimos abordar hoy acerca del lenguaje pertinente culturalmente. ¿Y por qué hablamos de usar lenguaje pertinente? Yo creo que uno de los primeros reconocimientos que hay que hacer es que cómo se dicen las cosas también impactan a las personas en territorios indígenas y cómo nos denominamos cómo les denominamos más bien, es algo que deja ver mucho de estereotipos y de colonialidad permanente en el país, porque no hay que negarlo. Yo creo que en el 2019 se hizo una encuesta a jóvenes indígenas de centros educativos en el país y les pidieron que anotaran ciertas palabras relacionadas a poblaciones, ¿verdad? Vulnerabilizadas. Esto específicamente personas afrodescendientes, ¿verdad? Y personas indígenas. Entre los resultados, para no hacer tan largo el comentario, entre los resultados, las palabras que sobresalían para territorios indígenas era una de las que más llamó la atención fue que eran pobres.
Y yo creo que si ese es el imaginario que estamos manejando cuando estamos en un colegio, ¿cómo podremos llegar al imaginario entonces cuando estamos en la universidad y cuando pasamos a trabajar y nos toca y tenemos el privilegio de compartir con algún territorio indígena? Entonces, empezar a romper con esos moldes es importante para poder informarnos y poder tener un acercamiento más sensible y pertinente con los territorios. Bueno, también está la necesidad de posicionar y romper las desigualdades, ¿verdad?, que se ejecutan a partir del lenguaje, ¿verdad?, y que al final es una acción política. Muchas de las palabras que los territorios indígenas han reivindicado y han dicho, no, se dice así y no se dice así, es porque es una reivindicación también política y es un posicionamiento histórico. Entonces, esto es importante valorarlo como parte de, pues de estos espacios. ¿Cuáles serían algunos ejemplos de lenguaje incorrecto utilizado con territorios indígenas? Uno que siempre sale es el de reserva. Hay momentos en que llegan a hacer trabajos, ¿verdad?, con uno o una, y se menciona la palabra reserva. Aunque en la ley, digamos, y en los diferentes decretos donde se establecen los territorios indígenas, se hable de reserva, se utiliza la palabra territorio, también como una reivindicación política. Y ahí voy a caer a la pregunta que hacía la compañera Margarita anteriormente, de cuál es la diferencia entonces entre un pueblo indígena y un territorio indígena. Un pueblo indígena, digamos, podríamos decir que son aquellos colectivos, digamos, que están constituidos por personas indígenas. Hay algunas definiciones que dicen que, bueno, son descendientes de civilizaciones precolombinas con identidad propia y pues cuyas condiciones, podríamos decir, económicas, sociales, culturales, espirituales también, los distinguen de otros sectores a nivel nacional. También otra característica pues es que están regidos por sus costumbres o por sus también tradiciones, sus prácticas colectivas, o bien por una legislación nacional, especial, ¿verdad? Y bueno, y conservan sus instituciones sociales, económicas, sus estructuras propias, pues. En cambio, el territorio indígena hace alusión a la propiedad colectiva de los pueblos indígenas, ¿verdad?, que comprende las tierras, pero también pues los medios de vida presentes aquí, y que han sido, ¿verdad?, ocupados por pueblos indígenas, ¿ves? Sin reducir, ¿verdad?, la delimitación político-administrativa que ya se ha hecho en otros momentos con otros territorios, y que están pues asociados a prácticas ancestrales o sitios sagrados. Y aquí les menciono un ejemplo muy claro. Boruca tiene una delimitación, el territorio Boruca tiene una delimitación, ¿verdad?, pero hay una práctica colectiva asociada a un lugar en el Marino Ballena que tiene que ver con la utilización del murice, de un caracol, ¿verdad?, que se utiliza para pintar el color morado en los tejidos de las mujeres brujas. Entonces aquí, como vemos, ¿verdad?, hay una delimitación geográfica que es lo que se denominó como reserva indígena, ¿verdad?, Boruca, pero tenemos una práctica asociada a otro lugar que puede estar muy lejos, pero que sigue siendo parte de este territorio histórico, podríamos decir, ¿verdad? Tenemos también la otra palabra de dialecto, dialectos indígenas, ¿verdad? Bueno, no, se ha utilizado también lengua, digamos, o idioma indígena, y cuando se hace referencia al dialecto, digamos, lo que se hace es mencionar a la variante de una lengua, que se habla, ¿verdad?, en una región determinada. Por ejemplo, el castellano tiene varias variantes, ¿verdad?, que se hablan en diferentes, esos son dialectos, ¿verdad?, pero el idioma es más, habla de un sistema, digamos, por decirlo así, de un sistema de comunicación sumamente complejo. Si ustedes observan, los idiomas originarios de Costa Rica tienen particularidades fonéticas, gramaticales, aparte que es sumamente oral,
tiene una complejidad grandísima. Y mencionarles, otro de los puntos era que mencionarles, dialecto también de alguna forma es posicionar una discriminación lingüística, ¿verdad? Porque estamos diciendo que entonces hay una lengua madre y que el resto pues son estos dialectos que están ahí. No, en Costa Rica existen idiomas que todavía se hablan fluido, y yo creo que aquí también hay compañeros bribris y cabécares, y también tenemos compañeros noves que hablan muy fluido su idioma, y que a través de ahí se reproduce toda la cultura. Ahí están las narraciones sagradas de los pueblos, ahí están también toda la historia, la toponimia, digamos, todo eso está posicionado a través del idioma, y valorarlo como un idioma creo que también es justo y es una forma de una reivindicación política. La palabra nuestros indígenas, que todavía cuando uno escucha a algunos funcionarios, ¿verdad?, decir nuestros indígenas, bueno, pero ¿a quién le pertenecen los pueblos indígenas? Entonces, ¿no nos pertenecemos a nosotros mismos o le pertenecemos a un país? Yo diría que tampoco, yo creo que se pertenecen a sí mismos, y decir nuestros indígenas sigue siendo una palabra trillada, digamos, de que somos entonces de alguien más, y no tenemos la autodeterminación y la autonomía también para poder hacer y generar acciones, ¿verdad?, en favor de los propios pueblos. El indio y el india, que lo han escuchado me imagino que un montón. Los indígenas, que aquí ayer reflexionábamos sobre este Cindy y yo, que a veces llegan a los territorios y dicen los indígenas, bueno, coloquemos en un lenguaje inclusivo también y digamos las personas indígenas. Ya históricamente los pueblos indígenas y en especial las mujeres indígenas hemos sido discriminadas de espacios de organización o toma de decisiones, para que también en el lenguaje se refleje que pues tal vez no somos parte de cómo nos están denominando, ¿verdad? Entonces es importante tomarlo aquí. Y este último, que también lo había mencionado Cindy, que creo que ella lo puede explicar también mucho mejor. Sí, es utilizar términos para denominar alguna comunidad o algún lugar en específico. En el caso, bueno, de los Broran, nosotros decimos somos del pueblo indígena Broran de Terra, aunque pertenezcamos a una parte de la cultura Naso Teribe en Panamá. Naso es un término que utilizan los hermanos Teribes que viven y habitan el territorio, pues Naso en Teribe. Cuando tratamos de decir y reivindicar el nombre de nuestra comunidad o de nuestro territorio, es simplemente Brorán. Yo creo que es muy importante porque, bueno, me pasó esta semana que un compañero se acercó y me dice, Cindy, ¿cómo lo escribo mejor? Entonces yo, bueno, no somos Naso Brorán, somos Broran de Terra, que sería lo mejor. Y yo creo, bueno, quisiera también aportar un poquito más en lo que Yanori mencionaba sobre el tema del idioma y el por qué ha sido también una lucha fuerte el reivindicar el idioma, ¿verdad? También para pueblos que por cierta parte de la historia, ¿verdad? No logramos tener esa riqueza, o que estamos empezando también a construir procesos colectivos de enseñanza, ¿verdad? O de rescate, es porque también no se permitía, digamos, o no se reconocía el idioma como algo fundamental e importante de los pueblos, y se veía reflejado también en el sistema de educación primaria y secundaria. Yo creo que todavía hay un gran vacío en ese tema, y porque se sigue mencionando, ¿verdad? Es un dialecto, no es un idioma, o sea, no tiene tanta importancia de que sea un punto más o una materia más dentro de los mismos centros educativos. Entonces, creo que sigue todavía existiendo también un vacío en que se puede abarcar en todos los centros educativos, en todas las comunidades indígenas, el prevalecer el idioma, ¿verdad? Como una enseñanza primordial dentro de estas comunidades y pues de la educación. Aquí también les dejamos una imagen de un producto que se generó en el proyecto Pagos Basados en Resultados, ¿verdad?, de la estrategia RED.
Es un folletito pequeño de conceptos claves para el trabajo con pueblos indígenas de Costa Rica. Está dividido en 3 secciones. Una primera sección sobre conceptos que tienen que ver con algunos términos que vemos en los instrumentos legales internacionales, determinación, derechos colectivos, ¿verdad? Entre otros. Una segunda parte de conceptos tal vez más que pertenecen a los territorios indígenas, como es el tema de idioma, una serie de burbujas informativas también, y una última parte para hacer referencia a algunos conceptos o algunas definiciones de procesos como lo son relacionados a ambiente, ¿verdad? Ahí podemos ver participación, el tema de pagos por servicios ambientales, ¿verdad? Ahí los invitamos también a verlo por si les funciona, también para distribuir o para divulgar entre sus instituciones o organizaciones. Siguiente step, por favor. Bueno, y algunas consideraciones para el trabajo con pueblos indígenas que queríamos dejar por acá. Uno es dar continuidad a las acciones. Conversábamos ayer también de un cambio político en este momento en el país, y que dar continuidad a acciones que van en una dirección, podríamos decir, un poco más alineada con la agenda de los territorios indígenas es importante. Hay ya varios proyectos como el tema de la política pública, el plan RTI, ¿verdad?, a los que hay que darles continuidad, y en esa línea las instituciones también deberían velar porque se vea esa continuidad en las acciones. El segundo, la coordinación entre las partes, las instituciones y organizaciones indígenas. Aquí es importante que las instituciones puedan acercarse también a los territorios indígenas y realizar procesos de información, digamos, y de retomar en coordinación siempre con las partes y con estas estructuras que están dentro de los territorios. También hay organizaciones que están fuera de los territorios que son pues también importantes y que podrían tomarse en cuenta para algunas acciones. Yo creo que también hay un movimiento fuerte de colectivos que apoyan iniciativas de territorios indígenas, pero hago mención a uno que está tal vez fuera del territorio con personas que son del territorio, y ese es el Movimiento Indígena Interuniversitario de Costa Rica, que es un espacio de jóvenes indígenas al nivel de las universidades y que también ha servido como un foco para ver ciertos proyectos o ciertas iniciativas que se realizan al nivel no solo de educación superior, sino de otras instituciones. Fortalecer conocimientos en los equipos de trabajo con respecto a realidades de pueblos indígenas, tener equipos que conozcan un poco acerca de la realidad de pueblos indígenas es sumamente importante. Un equipo que tal vez no tenga tanto contacto o que no conozca o que no pueda por lo menos saber un poco de estos números que vimos anteriormente, es un equipo que puede también generar ciertas resistencias, y es importante pues tener este tipo de ciclos de capacitación, de hablar de sensibilización, de fortalecer los conocimientos de los equipos acerca de pueblos indígenas. Después, las formas de participación y organización de pueblos indígenas, es importante conocerlas, cómo se distribuyen, cuál es la mejor forma de trabajo, si trabajan con organizaciones, si trabajan con liderazgos, si se hacen también diferentes espacios de participación a nivel regional, a nivel nacional, a nivel local. Intentar también que estos espacios sean para fortalecer la participación de diferentes sectores de los territorios, jóvenes, mujeres, personas mayores, entre otros. Definir metodologías y momentos de trabajo en concordancia con tiempos de los territorios indígenas. Cindy también me mencionaba ayer de esto de las metodologías, qué importante es tener un marco que nos ayude a tener, o sea, como a poder aprovechar los conocimientos que hay dentro de los territorios para generar metodologías pertinentes culturalmente.
No es lo mismo que nosotros lleguemos a hacer una actividad que puede sonar muy, muy bien, pero que no se ajuste o que simplemente las personas indígenas pues no comprendan cuál es el objetivo. Acercarse un poco y conocer acerca de la cultura nos da herramientas para poder tener metodologías más pertinentes y, bueno, por supuesto, respetar los tiempos de los territorios indígenas. No solo los tiempos desde la parte pues de cosmovisión, sino también comprender que la realidad de los territorios indígenas tienen labores y tienen una agenda sumamente llena. Hay mujeres o personas que trabajan durante el día y que tal vez no pueden atender una reunión en la tarde o que se les dificulta estar en este tipo de espacios virtuales. Comprender eso también es parte de generar metodologías pertinentes. Y, bueno, generar también un marco de comunicación a lo largo de los proyectos, que podamos saber cómo se informa, pero no tal vez que tengamos un panfleto, ¿verdad? Y que lo distribuyamos por todos lados, sino que cuál es la forma que tiene ese panfleto. Y también que pueda ser, representar algo importante en los territorios. En algún momento habíamos trabajado algunos brochures en otros proyectos que tenían, por ejemplo, la forma de las casas cónicas, ¿verdad? Y que cuando se abría el material se veía de una forma más alusiva, ¿verdad? Y la gente reconocía y se sentía de alguna forma representada en ese material y daban ganas de leerlo. También tener un marco de comunicación que respete la oralidad de los territorios. Mucho de las narraciones o de la información importante se transmite oralmente, porque así es el idioma dentro de los pueblos, y respetar eso también es acercarse y hacer accesible la información. Bueno, y continuando, también hablábamos del respeto a los conceptos que salen desde los pueblos originarios, ¿verdad? No pretender llegar como a cambiarlo, sino más bien entenderlo desde el por qué se determina así desde una comunidad. Por ejemplo, el término tierra, por ejemplo, el término territorio, ¿verdad? El involucramiento de actores locales. Esto es muy importante porque le mencionaba a Yanori ayer que existen varios actores dentro de los territorios que son esas personas que tienen, por ejemplo, la facilidad de salir, de exponer diferentes situaciones o diferentes acuerdos que se toman en las comunidades. También esas personas que tienen la facilidad de estar en una reunión, en un evento, en algún trabajo y que pueden exponer muy bien ideas, que pueden hacer cuestionamientos, pero que también dentro de las comunidades, a la hora de tal vez organizar el territorio, se crean distintas comisiones y esas comisiones están integradas por personas que tienen cierto nivel de conocimiento. Podríamos hablar de los mayores, podríamos hablar de mujeres que están o personas que están también estudiando algún tema en específico, o mayores que tienen conocimiento de algún tema en específico, pero no precisamente son esas personas que son las que están siempre hablando, siempre exponiendo, siempre cuestionando o participando directamente de los procesos. Entonces es importante poder tener esa sensibilidad de llegar a las comunidades y poder decir, bueno, involucrar a todas esas personas que tal vez están de manera silenciosa haciendo un gran trabajo dentro de las comunidades o de los pueblos, pero que no siempre están expresándola. Entonces pasa, le mencionaba ayer a Yanori de por ejemplo, una muchacha en una capacitación que estábamos llevando, ella decía, sí, yo conozco todos los pueblos indígenas y yo tengo una agenda donde tengo la lista de todas las personas a quien tengo que convocar, y ella empezó a mencionar los nombres y mencionaba así una persona que ya había fallecido. Entonces yo le decía a Yanori, bueno, qué importante es no solamente estarse actualizando, sino tener esa sensibilidad de llegar donde esas personas, dirigentes o personas mayores, y conocer, ¿verdad?, cuál es el trabajo interno de gobernanza que se está llevando para saber y tener como una respuesta más positiva o un proceso más legítimo. Por otro lado,
Los equipos interdisciplinarios, que también se pueden incluir personas indígenas, como mencioné anteriormente. Hay personas o compañeros y compañeras que se están capacitando, que ya tienen carreras universitarias, que han tenido experiencia tal vez desde las comunidades, pero que pueden dar también pues una opinión ya desde el conocimiento en práctica. Bueno, los aspectos logísticos, que sería importante no centrar beneficios, ¿verdad? Seguir buscando también ampliar esa mirada hacia todos los sectores, que esto genera legitimidad en cualquier proceso. Otro tema que, bueno, que discutimos bastante fue la visión de las mujeres indígenas, la participación de las mujeres indígenas en todos los procesos y más allá de la inclusión en un espacio específico, ¿verdad? Sino que se puedan crear espacios específicamente solo para mujeres, para analizar diferentes temas que tengan interés cualquier institución, cualquier organismo, solamente con mujeres. Contaba también la experiencia, bueno, de una muchacha que llegó a una reunión y ella había muchas instituciones, entonces ella hizo una pregunta a un funcionario, ¿verdad? Que era un representante, pues que tenía poder de decisión, y le preguntó una inquietud que ella tenía y una posibilidad de ella poder ser parte de un proceso. Y fue sumamente cuestionada, creo que de cierta forma se sintió muy limitada al sentirse cuestionada y no la volvimos a ver en las reuniones. Entonces, yo siento que esos espacios, o sea, la pregunta estuvo muy bien. Hablábamos con Yanori que tal vez si hubiera sido un compañero hombre, le hubieran dicho, bueno, qué inteligente que está haciendo esa pregunta, ¿verdad? Qué importante esa pregunta. Pero en este caso fue una mujer joven, ¿verdad? Que estaba muy interesada en el tema, que tal vez era un tema que ya se había hablado anteriormente, que ya había sido superado, como decimos en las comunidades indígenas, pero que ella al estarse integrando apenas a un proceso de trabajo dentro del territorio, le surgió esa inquietud y la hizo. Entonces, yo creo que es importante porque lo podemos ver claramente, o sea, los intereses que tienen los compañeros y las capacidades que hay también son muy distintas. El tiempo es muy distinto, la forma de ver la problemática es muy distinta y se requiere que hayan esos espacios específicamente para mujeres. Por otro lado, también los espacios de trabajo con las personas de la comunidad, ya sean mujeres, adultos, pero principalmente por generaciones, ¿verdad? Contábamos, bueno, los jóvenes que tienen una visión también muy distinta a las personas ya mayores, con todo otro nivel de educación, ¿verdad? Y otro tipo de visión, pero también con mucha sabiduría, ¿verdad? Los jóvenes que de cierta forma viven y crecen en sus comunidades, que todavía también no han podido pues salir del territorio porque apenas están en un proceso de formación, también tienen una gran participación, deberían de tener una gran participación en esos procesos. Una experiencia muy bonita que quisiera comentarles también, por ejemplo, en Terra con el proyecto hidroeléctrico El Diquís, me acuerdo que vino una universidad y hizo un trabajo muy interesante con niños de la comunidad. Y bueno, los trataron de formar en el tema de psicodrama, de teatro, y luego ya esos niños eran los que andaban en las casas haciendo recorridos con música, con bailes, disfrazados, hablando del tema de la hidroeléctrica. Entonces yo creo que son espacios que son sumamente importantes crear, ¿verdad? Con niños, jóvenes, con adultos mayores, con personas no tan jóvenes, pero que son importantes. Y bueno, dejar de lado los esencialismos, ¿verdad? Que siempre es como un tema a veces conflictivo también en las comunidades. Continuamos. Sí, y conversábamos, ¿verdad? Que esta visión peyorativa y discriminatoria hacia mujeres indígenas se da tanto dentro de los territorios como fuera, ¿verdad? Y romper con ese esencialismo al mismo tiempo de que dentro de los territorios no existe machismo, ¿verdad? O no existe
este tipo también de discriminación hacia las mujeres. Ahí hablábamos también, yo le decía a Cindy que cuando yo entré a la Universidad de Costa Rica, teniendo 17 años, un profesor en una clase de generales me dijo a mí que yo no tenía por qué estar estudiando, que yo tenía que estar sirviendo a hombres en el territorio, en la montaña, me dijo el profesor. Pues. Y era un hombre y era un profesor ya de muchos años. Entonces ya tenía un estatus de poder, imagínense también como la relación de poder ahí. Y cuántas compañeras no viven esto mismo y al final terminan desertando de educación superior por este tipo de comentarios. Y también cuántas mujeres no participan en espacios por este tipo de escenarios que mencionaba Cindy. También mencionar que en esta parte de dejar los esencialismos, yo hago un llamado también a dejar de posicionar a los pueblos indígenas con esta noción más exótica, con esta noción más que a veces parece como mística, dirían por allá, ¿verdad? O sea, que los posicionan desde una visión muy, muy exótica. Y yo creo que eso también es generar un tipo de discriminación hacia los territorios, bajo el lema de que más bien estamos haciendo más visible la cultura. Hacer visible la cultura pasa por respetar primero a esos otros que son quienes viven la cultura, quienes viven esa identidad. Entonces, estos esencialismos también romperlos por ese lado. La siguiente, Steph, por favor. No sé si acá alguien tiene alguna pregunta o un comentario. Mientras se van animando, a mí me gustaría rescatar un par de cosas de lo que se ha expuesto en este primer segmento. Primero que todo, bueno, rescatar lo necesaria que es realizar este tipo de contextualizaciones, ¿verdad? Porque solo a partir de este conocimiento es que en nuestras diferentes trincheras, por decirlo así, ¿verdad? Podemos generar acciones transformadoras para entender las particularidades culturales y las maneras de diálogo de cada pueblo. Yo creo que partir de esa contextualización es muy importante para cada uno y cada una de las personas que estamos aquí presentes hoy. Luego también otro punto muy importante que abordó Yanori y Cindy hoy es el tema del lenguaje pertinente, ¿verdad? Y algunas líneas generales metodológicas que hacen que estos diálogos pongan en jaque, de alguna manera, enfoques verticales que reproducen a las personas indígenas como sujetos vulnerables, ¿verdad? Y no como agentes de cambio. Yo creo que eso es muy importante rescatarlo. Y con respecto a las estadísticas que mostraron, a mí me llamó mucho la atención que de los 24 territorios que mencionaron que hay en el país, solo 2 en un 70% acceden al sistema educativo, ¿verdad? Y cómo eso de alguna forma también refleja no solo el rezago educativo, sino también de alguna manera la necesidad que hay en que se habiliten condiciones para que los otros territorios también puedan acceder de una forma integral al sistema educativo y a los derechos que esto conlleva, ¿verdad? Y con respecto a lo otro que Yanori mencionaba vamos a ver, este error en el que podemos caer en el decir nuestros indígenas o nuestros pueblos indígenas, ¿verdad? Y por el otro lado, la parte de decir los indígenas, entonces nos encontramos como en una dicotomía entre lo nuestro y lo aquello, ¿verdad? Entonces, por una parte, hay como un tema de apropiación de las personas, de los territorios, de sus recursos, ¿verdad? Y por otra, el poner eso en algo lejano a mí. Entonces, también yo creo que es importante reflexionar sobre eso. Esos eran algunos de las ideas que yo quería resaltar. No sé si hay algo más en los comentarios o alguien que quiera tomar la palabra.
En el chat dice que quisiera consultar en cuáles áreas de PNUD está trabajando, en cuáles áreas PNUD está trabajando y cuáles acciones desarrolla para incorporar a los pueblos indígenas al desarrollo. Yanori, no sé si vos quieres responder una parte de esta pregunta y yo me voy a referir con un comentario al tema del desarrollo. Sí, bueno, yo trabajo en apoyo, digamos, al proyecto Pagos Basados en Resultados de la Estrategia RED. Soy la persona indígena, digamos, dentro del equipo. Y bueno, dentro del PNUD hay, creo que alrededor de, si no me equivoco, 4 o 5 proyectos que trabajan, pues tienen acciones con otros sectores, pero también con territorios indígenas. Ahorita puedo mencionar 2, un proyecto Paisajes Productivos, que trabaja en el sur del país también, incluso han realizado capacitaciones, educación ambiental, diferentes materiales con territorios indígenas en Jarrás, si no me equivoco, y también en Cabagra. Y bueno, y el proyecto Pagos Basados en Resultados, que está trabajando con los 24 territorios en la elaboración de planes de alimentación, planes ambientales, forestales, territoriales. Esto fue también enmarcado, estos planes no surgen así de la nada, ¿verdad? Sino que son producto de una larga discusión que lleva la estrategia RED con los territorios indígenas por más de 10 años, y pues que dio como resultado la importancia de tener un plan ambiental, forestal, territorial para cada territorio. Entonces, por esa línea, vamos trabajando en este proyecto con 24 territorios y paisajes productivos por otro lado. Hay otros proyectos, pero igual podemos, creo que Steph, también tal vez generar alguna información y por correo enviárselas para que puedan, si tienen necesidad de acercarse o de consultar un poco más acerca de los proyectos, pues es totalmente abiertos también a ese espacio de diálogo. Y yo quería referirme solamente a incorporar a los pueblos indígenas al desarrollo. Y ahí lo que se me despierta es una pregunta, ¿verdad? Que yo creo que se rescata de lo que Yanori ha venido hablando hoy, ¿qué entendemos por desarrollo? Y de frente al desarrollo, ¿qué entendemos por pobreza y qué entendemos por riqueza, ¿verdad? Y desde dónde estamos pensando el desarrollo cuando decimos que hay que incorporar a los pueblos indígenas de alguna forma a ese modelo. Entonces, por ahí yo nada más quería introducir esa pregunta, si eso tiene que ver con solamente alguna capacidad material, digamos, en términos de riqueza o de crecimiento, o en qué otras líneas podemos entender el desarrollo también. Y hay un comentario que dice que llamar a los pueblos originarios como nuestros denota un sentido racista de pertenencia colonial de la sociedad nacional sobre los pueblos y elimina su reconocimiento como sujetos históricos y sujetos de derechos. Y esta otra pregunta, quisiera consultarles cómo ha impactado económicamente estos proyectos como el desarrollo económico de los pueblos indígenas. Yo creo que esa pregunta la podemos tomar al final para poder continuar con la presentación. Sí. Perfecto, yo aquí estoy apuntando las preguntas y un poco de respuestas y las retomamos al final. Eso. Ok, puedes continuar, Janari. La siguiente, Filmina, por favor. Aquí vamos de nuevo con una sección de la escuelita, ya pasando al tema de gobernanza de los bosques y territorios indígenas. Tal vez puedan colocar en el chat qué porcentaje piensan ustedes, cuál porcentaje del total de bosque en Costa Rica está ubicado en territorios indígenas. Pueden ir colocándolo en el chat, un número, el que ustedes tiren ahí, pueden hacer al bateo también, pero ¿cuál creen ustedes que es ese porcentaje de bosque que está ubicado, del total de bosques en el país? ¿Cuál creen ustedes que es el que está ubicado?
Podemos mostrar los números, Esther. Ok, un 8.86, este fue el último dato que logramos recopilar bajo los mapas de cobertura de Costa Rica, si no me equivoco, para el año 2019, según la serie histórica, ¿verdad?, de RED. Este es el porcentaje final que obtuvimos, entonces sí es un 8.86, varios aquí, Jorge Cole anduvo cerca con el porcentaje, y esto ya representa mucho, ¿verdad?, del significado que tienen los bosques, y a mí me gusta referirme al entorno del territorio porque creo que mucho de lo que está ubicado en territorios también tiene alguna cobertura boscosa, entonces es un reflejo de la importancia que tienen estos espacios en la cosmovisión, en la identidad y en la vivencia de prácticas colectivas y en la reproducción cultural, digamos, para los pueblos indígenas. La siguiente, Esther. Bueno, algunos usos relacionados a los bosques y territorios indígenas. En varias ocasiones los territorios indígenas han realizado análisis de los ODS, de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, y habían varios diagramas muy interesantes porque los Objetivos de Desarrollo Sostenible están ubicados, ¿verdad?, en una secuencia, y cuando los pueblos indígenas hicieron el análisis, hablo de pueblos indígenas alrededor del mundo, diferentes diagramas que tuve la oportunidad de ver, colocaban los ODS relacionados a ambiente en forma de espiral y lo colocaban en el centro y todos los demás ODS alrededor. Y creo que es una señal también de la importancia del ambiente y de todo lo que relacionado con lo presente en esos espacios para la cosmovisión, ¿verdad? Y como todo lo demás tenía que ver con una integralidad a partir de ese foco, ¿verdad? Después, otro uso relacionado, pues la reproducción cultural, ahí es donde están los lugares sagrados, es donde está la historia oral y todos los seres espirituales que tienen un significado cultural. Cuando uno tiene la oportunidad de hablar con mayores y mayoras de la comunidad, uno de los aspectos que siempre sale es que mi abuelo andaba por allá, es que mi abuelo vivía en tal lado que se llamaba así, y eso es también parte de la memoria histórica y parte de la transmisión, ¿verdad?, de conocimientos a las futuras generaciones. La medicina tradicional también, ayer comentaba con Cindy que Neil, un médico bribri en el sur, de un espacio acerca de salud intercultural y pueblos indígenas, mencionaba que el bosque es la farmacia de los territorios indígenas, y que ha acertado, creo yo, porque uno escucha muchísimo a las abuelas decir, bueno, tengo un dolor de rodilla, voy a ir por tal planta, que aparte de eso reconoce esa planta, le asigna un nombre en idioma y conoce sus usos. Entonces vemos cómo toda esa acumulación de conocimiento está ahí. Se reproducen formas tradicionales del uso del suelo, así como prácticas colectivas, ¿verdad? Todos los usos relacionados a la rotación, digamos, de productos en áreas pequeñas, las conocidas juntas también, un ejemplo en el territorio indígena Boruca, ¿verdad?, en Borucas, que consiste en pues ir a apoyar a un hermano en arma indígena en un trabajo en una parcela, ¿verdad? Y después se va rotando en conjunto, ¿verdad? Y eso es una señal de trabajo colectivo. La producción y recolección de alimentos. ¿Cuántos y cuántas de nuestras abuelas, digamos, indígenas, reconocen una planta que se consume, ¿verdad? Y que particularmente también se denomina como un nombre indígena, ¿verdad? Y pues al final es parte de la dieta y de también la salud, ¿verdad?, de ciertas proteínas o de ciertos recursos que están a la mano.
Aportes a la crisis climática, eso es indudable. ¿Cuánto de los pueblos indígenas alrededor del mundo hemos aprendido en este tiempo sobre adaptación, sobre resiliencia? Pero también incluso en tiempos de pandemia aprendimos muchísimo de formas de contención en esos momentos. En Costa Rica, de los primeros acciones que se hicieron en territorios indígenas fue cerrar, digamos, los territorios, colocar barreras, ¿verdad?, para que no entrara tal vez personas de fuera, ¿verdad?, pero también con el sentido de cuidar el lugar y de cuidar también la salud de, pues de las personas en la comunidad. Y aquí también rescatar muchas iniciativas de mujeres indígenas que han aportado a la adaptación y a utilizar nuevas formas innovadoras y transformadoras de ubicar o de pensar la resiliencia climática. Un ejemplo, las mujeres de Cabo-Taconana de Talamanca, Cabeca, que ganaron el premio ecuatorial el año pasado, y que uno de los aspectos que resalto es que a partir de herramientas virtuales como el WhatsApp, lograron tener seguridad alimentaria para muchas familias que en tiempos de pandemia estaban pasándola mal. Yo creo que un grupo de mujeres indígenas, con una cantidad de mujeres indígenas bastante grande, haga esas acciones en plena pandemia, es digno de reconocimiento. Y protección de la biodiversidad también, el hecho de cuidar los bosques también, guardianes del bosque también proporciona una mayor biodiversidad, de cuidado de ciertas especies presentes en zonas principalmente vulnerables al cambio climático también. Reducción de deforestación, creo que aquí con los datos que vimos anteriormente es una señal clara de que los pueblos indígenas también aportan en esta línea. La siguiente, Steph, por favor. Bueno, en relación con el trabajo con pueblos indígenas y el sector ambiental, consideramos que es importante, ¿verdad?, comprender que el ambiente, la tierra y el entorno son aspectos centrales para la identidad de los pueblos indígenas en cualquier tema o cualquier estrategia que se quiera implementar a la hora de trabajar en poblaciones indígenas. Siempre se va a encontrar esos tres temas: ambiente, la tierra, el entorno, ¿verdad?, y los bosques. Valorar siempre el contexto de los territorios como una forma de resignificar y apropiarse de la defensa de los derechos colectivos. Valorar también y respetar las conceptualizaciones ligadas a las cosmovisiones de los pueblos indígenas. Creo que anteriormente también mencionaba, por ejemplo, la forma en que los pueblos ven ciertos elementos, por ejemplo, el río. Quisiera poner también otro ejemplo, un proyecto, una asada, un proyecto de agua. Siempre esas áreas, esas nacientes están, pues son de uso colectivo de las comunidades. Entonces las decisiones de cómo se puede obtener ese recurso, que es una palabra tampoco que no nos gusta mucho en las comunidades indígenas, ¿verdad? El recurso, todo lo que está en el bosque, que se vea como un término, un concepto de recurso, pero que la utilización de esa agua sea discutida y analizada desde el seno de las comunidades, ¿verdad? Eso yo creo que es importante ante cualquier proyecto que se quiera realizar, el ver esos espacios, ¿verdad? Por qué las comunidades lo siguen viendo como espacios colectivos. No imponer conceptos al momento de trabajar con los pueblos indígenas, lo que mencionaba antes, ¿verdad? Recursos, también hablábamos del tema de medio ambiente, ¿verdad? Ambiente y otros conceptos que también pueden ser cuestionados, tal vez no de mala forma, pero sí pueden ser cuestionados desde las comunidades, y que sí sería bueno tener como un poquito de
conocimiento también de esos conceptos que tienen los pueblos y tratar de pues acomodarlos a lo que nosotros o lo que quieran trabajar. La no generalización de las visiones del territorio, ambiente o medios de vida, ¿verdad? En este caso, todas las comunidades, ¿verdad? Todos los territorios tienen una particularidad especial y hasta los mismos sectores que viven dentro de las comunidades tienen su forma de vida, ¿verdad? Las personas que viven en las zonas altas, las personas que viven más a las orillas del río, todos tienen una forma de ver y pensar diferente, ¿verdad? El espacio donde habitan. Con la existencia de personas profesionales en los equipos se puede dar mayor enfoque a capacitaciones y fortalecimiento organizacional. Eso es muy importante, ¿verdad? Poder mapear distintos actores que estén en las comunidades y que tengan que tienen una gran capacidad y conocimiento, que también han tenido la oportunidad de salir, de estudiar o de prepararse y también dentro de los territorios, ¿verdad? Anteriormente, Yanori, bueno, mencionaba el uso de los bosques y la importancia para los pueblos indígenas. Y ayer le decía que, bueno, para las personas que estudiamos recursos naturales o temas relacionados con la naturaleza, el ambiente, es muy importante porque los bosques en nuestras comunidades son escuelas, o sea, y el conversar con los mayores justamente en esos espacios son clases tan ricas de educación ambiental, ¿verdad? Que tenemos todos los días y que más allá de lo que nos puedan enseñar en las aulas o en la educación superior. Entonces también se pueden aprovechar esas personas que tienen ese conocimiento y que puedan generar pues un proceso más legítimo, como mencionaba también. Generar metodologías pertinentes en el marco de los saberes y conocimiento de los pueblos, defensores de derechos humanos y del bosque. Esas personas también, ¿verdad? Tienen que involucrarse dentro de esos procesos. Trabajar bajo salvaguardas y estándares sociales y ambientales. Yo creo que siempre tiene que ir como ligado, ¿verdad? Al tema de derecho. Hay en muchos espacios de discusión que se dan a lo interno también o que tenemos nosotros cuando estamos analizando un proceso, por ejemplo, de aprovechamiento forestal. Es importante también que, bueno, hayan personas que conozcan un poco de todas estas salvaguardas, de toda esta legislación que hay, porque pues en sí los mayores tienen un gran conocimiento, pero también es importante y ellos han buscado una forma y una alternativa también de irse capacitando o actualizando de cómo ha ido cambiando la ley, porque yo creo que es importante o ha sido importante para ellos también no violentar, digamos, esos procesos que a nivel nacional se han implementado para trabajar en tema de ambiente o aprovechamiento. La legislación aplicada y que responda a los compromisos del país e instrumentos internacionales de derecho. Bueno, ahí yo creo que es importante también analizar la situación, ¿verdad?, en materia de ambiente y la relación que hay o la participación que hay de las comunidades indígenas a la hora de aplicar todos esos instrumentos, que también creo que hay un poco de vacío a nivel nacional en legislación. Creo que todavía hay como una consulta pendiente, específicamente en el tema de aprovechamiento forestal. Creo que también viene un tema del recurso hídrico, que es necesario y fundamental que no solo se apliquen esos instrumentos de derecho internacional, sino que esa aplicación sea, ¿verdad?, relacionada con la participación directa de las poblaciones indígenas. No sé si se me quedó algo por ahí, Yanori. No, tal vez añadir que en la parte del trabajo bajo salvaguardas y estándares sociales y ambientales, pues hace referencia a los estándares que
este caso del PNUD, ¿verdad? Cuando tenemos que enfrentarnos a proyectos o llevamos más bien adelante proyectos que tienen que ver con toda la parte ambiental y territorios indígenas, apegarnos también a estos principios para el respeto a esos derechos. Pero creo que esa era la única nota que tenía al pie de página. Steph, si gustas, pasas la siguiente. Y bueno, aquí esta sección era para poder pues dar un espacio más de cierre, de contarles poco y cerrar con una perspectiva más positiva, ¿verdad? De que aunque nos seguimos enfrentando a múltiples brechas y también a derechos, ¿verdad? Que tal vez en este momento no están, ¿verdad?, del todo validados, seguimos impulsando acciones transformadoras en diferentes áreas y en diferentes temas. Recomendaciones, como forma de recomendación, incluir siempre una perspectiva de género al momento de plantear temas de conservación, acceso, control y gestión de recursos. El respeto a las comunidades, a sus estructuras organizacionales, internas, autoridades tradicionales, grupos de jóvenes, grupos de mujeres. En los últimos años hemos visto también cómo ha acrecentado pues el número de juventudes que se integran a espacios a discutir temas que hace 10 años no se discutían, como lo es los juegos indígenas de Costa Rica. Y eso es también darles un reconocimiento a lo interno, pero también a lo externo del territorio. Lo último, la participación, el tema de la conservación debe permitir una formulación y una continuidad de las personas indígenas en esos procesos. Bueno, también el tema de las vulnerabilidades y riesgos a los que se enfrentan los territorios indígenas, tener datos, contar nuevas estadísticas, nos da también luces de cuáles serían esas siguientes acciones a tomar en cuenta en la agenda de pueblos indígenas, ¿verdad? Que sin duda las mismas organizaciones y liderazgos irán a posicionar en su debido momento, pero que también desde el otro lado podamos apoyar esas líneas de trabajo. Y el último, pues es la consulta del consentimiento libre e informado como un principio rector de diferentes instrumentos internacionales. Ya para el 2018, y lo pudimos ver en la charla anterior, se genera un mecanismo general de consulta, que como bien apuntaba Heiner, es un mecanismo general, ¿verdad? Muestra aquellos principios muy generales, para la redundancia, de cómo llevar adelante un proceso de consulta y estar abiertos también a pensar en que los territorios indígenas son cambiantes. Y a mí me gusta decir que ahorita estamos también en una época de oro, porque hace 10, 15 años no veíamos las estructuras comunitarias que están ahora. Y eso ya es un cambio y es un reflejo de que vamos caminando y que la resistencia indígena todavía está aquí y va a seguir por muchos años más. Entonces, empezar a tomar en cuenta este factor de la consulta y del consentimiento libre, previo, informado, cuando corresponde a partir de la administración pública, pero también acercándose, intentando llevar los procesos de una forma pertinente. De mi parte, creo que agradecerles a cada uno y a cada una de ustedes por quedarse hasta este punto, por escucharnos y por compartir también por medio del chat. Y bueno, le cedo la palabra a Cindy por si quiere decir algo más. Sí, de igual forma agradecer el espacio, ¿verdad? Yo creo que lo que mencionaba Yanori es muy importante. Por ejemplo, el que esté yo hoy aquí, ¿verdad? Siendo mujer indígena y que de cierta forma he tenido o estoy teniendo una oportunidad un poco de empaparme de estos temas,
pero también de que hayan tomado en cuenta nuestra organización tradicional, ¿verdad? Para llevar un proceso más legítimo y más amplio en el territorio. Entonces quisiera como agradecer también al PNUD en ese sentido y bueno, a las personas que prestaron atención. Entonces, muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias, Yanori, Cindy, María Elena, por habernos acompañado, por haber compartido un poco de su experiencia. No sé si acá en las personas que están, hay alguien que quiera hacer algún comentario o una pregunta puntual. Nos disculpamos porque nos adelantamos un poquito con el tiempo. Pero no sé si alguien quiere hacer alguna pregunta y si no, entonces yo creo, bueno, Gabriela, ajá, puedes hablar. Gracias, muy buenos días a todos. Mi nombre es Gabriela Cabeza, soy ingeniera forestal, jefe de la oficina regional de Palmar Norte en Conatip. Yo veo todos los territorios indígenas de la zona sur del país con referente al pago por servicios ambientales. Y bueno, nada más quería externar mi felicitación. Ojalá que este tipo de espacios donde se le da una importancia a la parte del trabajo de las mujeres en cada uno de los territorios referente al cuidado del ambiente sea un poco más comentado, compartido, ¿verdad? La importancia que tienen las mujeres en este tipo de economía ambiental y todo lo que son los trabajos en la zona, ¿verdad? Es de mucha importancia. Lo veo cada día que visito el bosque, las áreas efectivas de PCA, como ha habido una mayor anuencia de las mujeres a proteger, a cuidar y a que eso sea retribuido económicamente. Entonces, contenta de escucharlas, las felicito, ojalá que pueda seguir creciendo y podamos tener mayor contacto. Un placer, estoy para servirles y muy contenta, gracias. Muchas gracias, Gabriela. No sé si hay alguien más. Ok, las grabaciones de este ciclo y del ciclo anterior están en YouTube. Voy a compartirlos con la lista de distribución de las personas que se suscribieron a la charla y si no lo pueden encontrar en el canal de YouTube de PNUD también. No sé si hay alguna otra pregunta y si no, yo creo que estaríamos por cerrar. Tal vez dar respuesta a la pregunta anterior, Steph, que hizo Francisco García sobre cómo ha impactado económicamente también los proyectos. Yo creo que lo primero tiene que ser escuchar, pasar por una etapa de escucha, ¿verdad? Y una etapa de aprendizaje y escuchar cuáles son aquellas necesidades o aquellas problemáticas que expresan los territorios indígenas y que construyen, ¿verdad?, dentro de los territorios para poder proponerlas como una agenda en común. Eso para empezar. Después, puedo mencionarle un ejemplo con el tema de pagos por servicios ambientales. El territorio de Talamanca-Cabecar también tiene mucha experiencia en esta línea y bueno, el otro día conversando también con uno de los miembros de la junta directiva y líder, ¿verdad?, de este territorio, mencionaba que también gracias a pagos por servicios ambientales ha venido a beneficiar porque han tenido la oportunidad incluso de tener espacios físicos para que las mujeres puedan reunirse y ya eso genera un impacto. El hecho de que las mujeres se puedan reunir en un espacio para hablar de su agenda como mujeres indígenas, eso ya genera un cambio. Desde los espacios físicos hasta comprar unidades para poder movilizarse a diferentes espacios en San José o dentro del territorio. También este equipo les ayudó, por ejemplo, cuando tenían pues el tema de la pandemia y demás. Y también escuchamos a las mujeres de Cabata con Ana mencionar que les gustaría ser parte del programa de servicios ambientales
para poder fortalecer sus acciones en resiliencia climática. Esos son algunos de los beneficios que también pues, conozco, y creo que es también no reducirlo solo a la parte económica, ¿verdad? O aquellos activos que podemos tener ahí, sino todo el fortalecimiento de capacidades, que las mujeres indígenas o los jóvenes indígenas tengan espacios de cómo, por ejemplo, hacer análisis financiero, de cómo llevar capacitaciones acerca de derechos de mujeres indígenas, participar en otros espacios internacionales. Yo, uno de los puntos que agradezco muchísimo es que el país, y en este caso también el movimiento indígena interuniversitario, me haya apoyado para yo poder llevar capacitaciones en otros países y decir, este problema que yo vivo no es solo mío, sino que también es una experiencia a lo largo de mujeres indígenas a lo largo de América Latina. Y esa parte de estos beneficios sociales y culturales, creo que también pues hay muchas experiencias alrededor del país, y que pues con gusto puedo dejar mi contacto por acá, por si desean después pues conversar un poco más acerca de esto. Muchísimas gracias. Yanori, hay un comentario acá. Hoy hay representantes de China Quichá y Salitre en reunión con el fiscal general para denunciar agresiones a personas defensoras de territorios. ¿Qué es urgente en este momento? ¿Quisieran comentar algo al respecto? Yo, pues, Chinaquichá es uno de los territorios que, no recuerdo exactamente el año, pero se declara como territorio indígena y después se le quita, por decirlo así, la designación como territorio. Posterior en los 80s, se vuelve a retomar, se vuelve a designar como territorio indígena, y las hermanas que están ahí, Doris, las recuperaciones en Conopú, son mujeres que han demostrado precisamente que la resistencia de mujeres indígenas pasa por el cuerpo, y que las violencias también pasan por el cuerpo. Lo que yo quiero comentar es que nos seguimos enfrentando a un Estado, en este caso también a un sector que prioriza, digamos, las formas de desarrollo que no son, digamos, indígenas, ante también los derechos colectivos a la tierra. Y pues en esa línea creo que siguen teniendo escenarios de violencia muy fuertes, igual que muchos territorios del sur. Chinaquichá, Cabagra, Salitre, Terraba, como decía Cindy, son territorios en los que, y una zona en las que hemos tenido la pérdida lamentable de 2 líderes indígenas que apoyaron muchos procesos nacionales, que llegaron también a la Corte Interamericana reclamando derechos con toda razón, y pues es producto también de una deuda histórica, y que ahorita pues lo que yo diría es que mucha fuerza para estas hermanas, y que también seguimos también divulgando. Esa es una cosa a las que yo les invito, a divulgar esa información, posicionar la información por redes, y hacer de esto algo más grande, que la gente pueda comprender que estas cosas pasan en el país. Muchas gracias, Yanori. Yo creo que eso sería por el día de hoy. Les agradezco muchísimo a las personas que se quedaron más tiempo. El objetivo de estas charlas es no solamente conocer, digamos, el marco legal o el marco normativo que tenemos alrededor de la diversidad cultural y los pueblos indígenas en Costa Rica, sino también potenciar la importancia de conocer estos temas y reflexionar sobre cómo vamos a la práctica. Desde ahora les invito a la próxima sesión, que va a ser sobre intermediación cultural, que va a estar a cargo de Elena Florian, que es de Hoy en 15. Entonces, muchas gracias a todos y a todas, y nos vemos la próxima, si gustan. Eso sería por el día de hoy. Muchas gracias, encantada. Muchas gracias por sumarse. Buen día. Muchas
Muchas gracias. Muchas gracias, buen día. Gracias.